Hoy vamos a hablar del tipo más pequeño de vida que existe. Más pequeño que una hormiga, más pequeño que una pulga, más pequeño que el corazón de tu ex. Hoy vamos a hablar de la célula. Las células son la unidad fundamental de vida, es decir, la manera más pequeña en la que algo vivo puede existir. Por lo tanto, si una célula es una forma de vida, tiene que ser capaz de hacer todas las cosas que hacemos los vivos. Tiene que ser capaz de nutrirse, tiene que ser capaz de relacionarse con su entorno y tiene que ser capaz de reproducirse. El hecho de que una célula sea capaz de llevar a cabo las tres funciones vitales igual que cualquier otro organismo vivo es la prueba de que la célula es la unidad fundamental de la vida. Solo una célula, ella sola, ya es vida, de la misma manera que un montón de células unidas forman un organismo vivo. Para que nos entendamos, una bacteria ya es una forma de vida. ¿Cómo sabemos que esto es así? Pues porque una bacteria tiene la capacidad de nutrirse, la capacidad de relacionarse con el ambiente que la rodea, es decir, si tú le pones comida en un sitio, irá hacia ahí, y si le pones algo tóxico, huirá de ahí, y la capacidad de reproducirse para formar más bacterias. Por otro lado, un champiñón también es un ser vivo. Se alimenta de los nutrientes que hay en el suelo, se relaciona con su entorno respondiendo a los estímulos que hay a su alrededor, aunque lo haga sin moverse, y se reproduce mediante esporas de forma que haya un montón de champiñones más en el mundo. La diferencia entre el primer y el segundo ejemplo es que la bacteria es un organismo unicelular, es decir, está formado por una sola célula, mientras que el champiñón es un organismo pluricelular. Es decir, lo forman un montón de células que trabajan de manera conjunta. Un pequeño apunte teórico. La teoría celular dice que todo ser vivo está formado por una o más células. La célula es la estructura más pequeña que cumple con las tres funciones vitales. Y toda célula procede de una célula anterior por división de la misma. A lo largo de este vídeo vamos a ir viendo cómo es una célula por dentro, es decir, cómo se organiza. Eso significa que van a salir unos nombres pues un poquitico raros. Pero no pasa nada, porque para hacerlo más llevadero vamos a hacer una analogía todo el rato con algo que todos conocemos muy bien. Vamos a hablar de la célula como si fuera un restaurante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no todos los restaurantes son iguales. Los hay más sofisticados y los hay más de tipo fast food. Algunos tienen un montón de máquinas y cacharros y otros a duras penas tienen una mesa para que te sientes. Pues con las células pasa lo mismo. Eso sí, si tuviéramos que decir 4 cosillas que tiene que tener un restaurante para que funcione, aunque sea bajo mínimos, diríamos un local en el que preparar la comida, con unas paredes, una fachada que lo separe del exterior, un jefe que sepa cómo funcionan las cosas y unos cocineros. Pues en el caso de las células vendría a ser un poco lo mismo. Porque veréis, en una célula las paredes y la fachada que separan lo de dentro de lo de fuera se llama membrana plasmática. Esta básicamente se encarga de proteger a la célula de las cosas que estén pasando fuera y además se encarga de regular un poquito qué cosas entran y qué cosas salen, es decir, que tiene una especie de puertas. En una célula la membrana plasmática envuelve todo lo que hay dentro, que viene a ser los orgánulos y el citoplasma, que es el liquidillo en el que están esos orgánulos como flotando. Todo lo que empiece por cito significa que tiene que ver con células, así que el citoplasma pues vendría a ser algo así como el medio fluido que hay dentro de la célula. Por último, casi, un restaurante sin alguien dentro que mande, que sepa cómo funcionan las cosas y que dirija el cotarro, no es nada, no funciona. Para eso necesitamos un encargado, un jefe que sepa cómo van las cosas y que mande. Necesitamos el ADN. En el caso de una persona, en el ADN es donde está la información sobre su estatura, su color de ojos, su predisposición hacia ciertas enfermedades, todo. Pero ocurre una cosa, y es que este ADN, este jefazo, es tan importante que no quiere ponerse a currar. Quiere estar ahí, que todo el mundo lo adore, llevarse los méritos, pero lo que es currar. Así que acaba haciendo una cosa que es contratar cocineros. Gente que se ponga manos a la obra y hace que al final la comida salga. Estos cocineros son los ribosomas. Os cuento. Hemos dicho que el ADN es donde está toda la información de un organismo. Pero con que la información esté ahí no es suficiente. Necesitamos transformar esa información que está en el ADN
en proteínas que hagan cosas. Hacen cosas. Eso significa que tenemos que coger este ADN y trabajar con él para crear proteínas. El problema es que si se nos estropea el ADN mientras trabajamos con él, cagada pastoret, nos hemos quedado sin jefe. Así que el gran truco está en hacer primero una copia de este ADN y hacer todo el trabajo de crear proteínas con la copia, no con el original. Esta copia se llama ARN y es la que utilizan los ribosomas, los cocineros, para producir todas las proteínas que el ADN diga que hay que producir. Y ya está, teniendo estas 4 cosas, una célula ya tira. Y es que de hecho las células se dividen en 2 grandes grupos, unas que son más sencillitas y otras que son más complejas. Las más simples se llaman procariotas y solo tienen estas partes de las que hemos estado hablando. Ojo, eso no significa que sean peores. Al fin y al cabo, siguen siendo formas de vida y no se han tenido que complicar tanto. Aunque luego hay algunos que pueden añadirle pues pequeños accesorios para hacerlo un poco más fancy todo. Añadir un flagelo, añadir unas fimbrias, añadir una pared, cosas varias. Pero vamos ahora al otro tipo de células. Aquellas que se han montado un restaurante digno de estrella Michelin. Las células eucariotas. Estas células aparecieron más tarde, tras muchísimos años de evolución, y aunque tienen unas cuantas diferencias con las células procariotas, hay una que quizás es la más importante, y es que le han hecho un despacho al jefe. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que las células procariotas ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que en las células procariotas el ADN está pues por ahí dando vueltas, por ahí pululando, en las células eucariotas el ADN está en un sitio concreto, está en un despacho que llamamos núcleo. Y como es una sala aparte, una obra que han tenido que construir, tiene unas paredes, es decir, tiene una membrana. Lo que pasa es que como es la membrana del núcleo, pues la llamamos membrana nuclear. Pero las diferencias no acaban aquí. Las células eucariotas tienen muchas otras partes, es decir, muchos otros orgánulos que participan en el funcionamiento de este restaurante. En un restaurante eucariota no solo han contratado cocineros, los ribosomas, sino que también han comprado una máquina capaz de empaquetar la comida. Han comprado máquinas que producen energía. Han contratado un montón de pinches de cocina que se dedican todo el día a estar cortando la comida en trocitos pequeñitos. Han comprado hornos y algunas cosas más. Lo que pasa es que en este punto nos volvemos a encontrar 2 tipos de restaurantes. Restaurantes de animales y restaurantes vegetarianos. Los 2 son restaurantes de tipo moderno, con un montón de accesorios y de cosas guays, pero algunos se especializan en animales y otros en vegetales, que aunque son eucariotas las 2, es decir, tienen esta lista de cosas que hemos dicho, tienen sus diferencias. Así que nos vemos pronto. Espero que en menos de 3 meses. Las células, empezamos. La célula sea capaz de llevar a cabo las 3 funciones vitales. El problema es que si se nos estropea vamos a hablar de la célula como si pasa. ¿Ven? Joder, Simba, ¿cómo estamos?